El estudio que vamos a hacer hoy, como muchos de ustedes ya saben, estamos siguiendo con la serie que comenzamos la semana pasada. La semana pasada para mí fue mi primer servicio en inglés, porque la semana antepasada estuve enfermo, no pude estar. Entonces, mi primer servicio inaugural para mí en el servicio de la mañana, el servicio de inglés fue la semana pasada. Y fue algo que yo estaba meditando y queriendo encontrar algo que pudiera, una serie, un sermón, algo que pudiera dar para comenzar esta iglesia en inglés. Y se me ocurrió, gracias a Dios, por la gracia y la misericordia de Dios, yo en mi mente, en mi corazón sentí que el libro de Santiago es la carta de Santiago, la epístola de Santiago, es la carta que yo veo mucha importancia en describir, en hablar y en estudiar durante este mes que estamos comenzando la iglesia o el servicio en inglés. Y como resultado, a la pastora le pareció una buena idea y me dijo, vas a predicarlo en el culto de español también. Así que me dio la orden y como buen seguidor tuve que decirle, sí señora, lo que usted diga. Así que estamos acá predicando la serie número 2 de la epístola de la carta de Santiago. ¿Cuántos se gozan? Yo quiero que, espero, es mi deseo que la semana pasada ustedes hayan llevadose algo o por lo menos que hayan entendido una cosa. Si pudieron haberse llevado más cosas, gloria a Dios, pero si se llevaron una cosa de la enseñanza de la semana pasada de Santiago capítulo 1, es esto. Dios en su infinita gracia y misericordia le complace a usar a gentes que no son calificadas, a gente que la sociedad no valora, a la gente olvidada, a la gente que no tiene nombre, a la gente que, digamos, entre comillas, no valen la pena. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, como Dios se complace usar este tipo de gente, quiero que sepas que usted y yo somos los perfectos candidatos para que Dios nos use, porque por ahí entramos dentro de estas categorías. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Así que si tú te sientes que no tienes la capacidad, que no tienes los ingredientes claves para ser usado por Dios, quiero dejarte saber que Dios quiere usarte tal y como tú eres. Dios no llama a los capacitados, capacita a los llamados. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es algo muy importante que nosotros analizamos la semana en la vida de Santiago. Santiago no era una persona calificada, no era una persona dotada, no era una persona que digamos, que por ahí los otros apóstoles no lo hubieran escogido, no sé. Pero algo pasó en la vida de Santiago. Él tuvo una experiencia sobrenatural con su hermano, Cristo Jesús, resucitado en gloria, un encuentro con Dios, con el Mesías, y todo cambió para él, cambió su vida. Y desde ese encuentro con Jesucristo de Nazaret, él se convierte en el líder que lideró la iglesia de Jerusalén. ¿Cuántos dicen amén? Déjame decirte algo, iglesia, cuando tú tienes un encuentro sobrenatural con la persona de Cristo, de Jesús de Nazaret, tu vida va a cambiar para siempre y será marcada para siempre. Tú no puedes y no podrás tener un encuentro sobrenatural con Jesús de Nazaret y ser la misma persona. Es imposible. Con eso dicho, un encuentro con Jesús te marca y también expone y te demuestra tu llamado. Dios no te llena, no te transforma, no te visita para quedarte tranquilo en una banca. Dios te visita, se encuentra contigo, te muestra tu propósito y tu identidad, que están todo en Él. Y ahí comienza una obra en tu vida porque Él tiene planes para tu vida. Los planes que Dios tiene para tu vida marcan un legado eterno en la vida de miles de personas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Vamos a continuar, como dije, ahora vamos a estudiar la segunda parte, capítulo 2 de la epístola de la carta de Santiago, y vamos a capitalizar un poquito en lo que hablamos la semana pasada. Vamos a seguir, hoy vamos a analizar el segundo capítulo de la epístola de Santiago. Pero para poder hacer eso quiero recapacitar, quiero recalcar, quiero rápidamente repasar los puntos importantes de la semana pasada.
Una de las cosas que nosotros hablamos la semana pasada, muchos teólogos sostienen y dicen que el libro de Santiago es uno de los libros que fueron escritos más temprano, uno de los primeros libros del Nuevo Testamento que fueron escritos. Muchos de los teólogos dicen y piensan que el libro de Santiago fue escrito en aproximadamente 44 después de Cristo. Hay otros que dicen que fue un poquito más, pero el argumento dice que Santiago, la carta o la epístola de Santiago es uno de los primeras cartas escritas en el Nuevo Testamento. Perdón. Santiago, el autor de la epístola de Santiago, no fue un apóstol, lo hablamos la semana pasada, no fue apóstol de Jesucristo, sin embargo fue hermano biológico de Yeshua HaMashiach. Es decir, que José y María tuvieron más hijos. La palabra nos enseña que Jesús de Nazaret tuvo por lo menos cuatro hermanos biológicos y 2 hermanas biológicas. Pueden haber sido más, pero la Biblia menciona a esos 4 y 2 son 6. Así que José y María tuvieron más hijos. Lo digo porque hay muchas doctrinas que creen en la virginidad perpetua de María. Dicen que María fue virgen toda la vida. Bueno, no es verdad. María estuvo casada con José, tuvieron más hijos. Así que es importante recalcar eso. Sabemos que Santiago no creía en la divinidad de Jesucristo y no creía que su hermano biológico era el Mesías hasta que Cristo Jesús se le aparece en forma, cuando resucitó de entre los muertos en su cuerpo glorificado. Sabemos que 1 Corintios 15, el apóstol Pablo nos da la orden de secuencia en la cual Jesucristo se presenta a los discípulos, a los apóstoles, etc. Y ahí remarca Pablo que Jesús de Nazaret se encuentra con Santiago y tiene una experiencia con él. Santiago llega a comprender la realidad de su propio hermano, que su propio hermano de la infancia es Dios en carne y hueso. Es una realidad muy importante, pero por fin se dio cuenta. Santiago termina haciéndose cargo de la iglesia en Jerusalén. Él no solamente es el encargado, digamos, hay una palabra que se usa que es el arzobispo, el sobrevedor, el pastor de la iglesia en Jerusalén. Nosotros rápidamente sabemos que en el libro de los Hechos capítulo 2 están los 120 en el aposento alto. Después se derrama el Espíritu Santo, son todos llenos con el Espíritu Santo, con evidencia de hablar en lenguas. Después de eso, Pedro sale, predica un mensaje y se salvan más de 3,000 almas. Es ahí a donde nace la iglesia de Jesucristo. La pregunta es, bueno, ¿qué pasa con esa congregación de 3,000 y pico? Bueno, ahí llega y eventualmente Santiago se convierte en el sobrevedor, en el pastor, en el que dirige y ve la iglesia en Jerusalén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, nosotros vemos que cuando Santiago, una cosa más entre comillas, en libro de los Hechos capítulo 15, no solamente vemos que Santiago es el pastor de la iglesia en Jerusalén, pero también es el que dirige el concilio en Jerusalén, de acuerdo a Hechos capítulo 15, lo pueden leer cuando tenga tiempo. Bien, entonces Santiago toma la iglesia en un momento muy difícil, porque déjeme decirle, iglesia, que tomar o hacerse cargo de la iglesia en el primer siglo fue difícil, porque tu líder, tu Dios, Jesús de Nazaret, asciende al cielo, se va al Padre y ahora se encuentran con que tienen que lidiar y tienen que mantener una iglesia, tienen que enseñar lo que Cristo Jesús les dio. Y no solo eso, sino que los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos, los líderes judíos religiosos y los romanos quieren matar y asesinar y deshacerse de la iglesia por completo. Entonces vemos que como líder Santiago entra a una situación muy complicada y se convierte el líder de esa iglesia. También resulta fascinante y me parece, por lo menos a mí, fascinante que muchos de los temas que Santiago está hablando del primer siglo, en la epístola de Santiago, estos temas, estas cosas, estas situaciones son relevantes para nosotros, la iglesia moderna del día de hoy. Y por eso fue
la razón por la cual escogí el libro de Santiago, y hoy vamos a meternos un poquito más profundo porque las lecciones que Santiago da en el capítulo 2 son muy, muy importantes. Mira a la persona que tienes a tu lado y dile, hoy vas a prestar atención. Hay varios temas importantes que quiero analizar o que debemos analizar o estudiar dentro del capítulo 2 y lo vamos a hacer, pero también encima de analizar. La semana pasada profundizamos y hablamos de un par de contextos, de un par de cosas culturales, un par de situaciones adversas, pero en el capítulo 2 hay nuevas situaciones adversas, hay nuevas adversidades, hay nuevos contextos culturales que tenemos que analizar y lo vamos a analizar porque si nosotros llegamos a comprender los contextos culturales que se estaban manejando y manifestando dentro de la iglesia del primer siglo, vamos a comprender, vamos a poder entender, vamos a poder dirigir esta epístola un poquito más profunda. ¿Bien? ¿Cuántos me siguen el día de hoy? Hay tres temas fundamentales, disculpen. Hay tres temas fundamentales en el capítulo 2, tres temas que se aplican a nuestra fe. Y no solamente se aplican a nuestra fe, sino que es importante que nosotros podamos vivirlas, entenderlas y ponerlas en prácticas, no solamente como cristianos, sino como una iglesia. Amén. Los tres temas que están ilustrados en el capítulo 2 son los siguientes. Tema número 1. En Cristo no hay parcialidad. La palabra parcialidad, hay diferentes sinónimos de la palabra parcialidad en el griego original. Algunos sinónimos de la palabra parcialidad que se está usando acá es diferencia. En Cristo no hay diferencia, no hay jerarquía, no hay distinción de personas. En otras palabras, no hay favoritismo. ¿Cuántos dicen amén? Esto es una lección que tuve que aprender con mis 4 hijos. Siempre escuché, cuando usted tiene más de un hijo, siempre va a tener un favorito. Las hermanas no dicen amén porque por ahí puede que sea verdad, puede que no sé. Yo no tengo favoritos, amo a los 4 de la misma manera, son los 4 increíbles. Ahora, hay 1 o 2 que me buscan más que los otros 2. No es que yo los ame más, sino que me buscan a mí y como me buscan a mí, yo me doy a ellos. Es lo mismo con Dios. Dios no tiene parcialidad, no tiene favoritismo. Dios se acerca a los que a Él se acercan. Dios nos ama por todos igual. Tu llamado, los dones que Dios depositó en vos, sea el apostolado, sea lo que sea, la enseñanza, etc. Dios no ama a una persona que tenga un don más que a otra persona que no tenga ese don. Somos todos por igual. La diferencia es que dentro del cuerpo de Jesús de Nazaret hay alguna gente que se acerca más a Él y hay otra gente que por ahí no se acerca tanto. ¿Cuántos dicen amén? En esta casa todos nos vamos a acercar en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ser una generación que estamos tocando a la puerta siempre. Siempre. ¿Qué dice Cristo Jesús del que toca la puerta? Se le abrirá. ¿Cuántos dicen amén? Hay veces que tocamos 2 veces y dejamos de tocar y Cristo dice, seguid tocando hasta que Dios abra. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, eso es un tema aparte. Ya hablamos del primer tema, que no hay parcialidad. Del tema número 2, nuestra fe debe ser demostrada, o mejor dicho, evidenciada por nuestras obras. La palabra obras, quiero hacer una distinción. La palabra obras es sinónima con la palabra frutos. Voy a usar las mismas palabras de forma intercambiables. No sé si lo dije bien. Vamos a intercambiar esas 2 palabras. Cuando digo obras, quiero que me entiendan y que sepan que estoy diciendo frutos. Cuando digo frutos, son las obras que nosotros producimos. Y voy a darle textos bíblicos. ¿Amén? ¿Cuántos están contentos el día de hoy? Bien, sigamos. Ahora, hay muchas personas que leen las cartas de Pablo, particularmente las cartas de Romanos. También leen la epístola de Santiago y llegan o por ahí generan una conclusión y dicen que estos 2 autores se contradicen.
La realidad es que las enseñanzas de Pablo y las enseñanzas de Santiago no se contradicen, al contrario, estoy haciendo el argumento y quiero enseñarles a cada uno de ustedes que no se contradicen, al contrario, se complementan. ¿Cuántos dicen amén? Para entender el contexto de estos dos autores y lo que están queriendo decir, lo que están queriendo manifestar o exponer, hay que entender a quiénes están dirigidas las cartas que estos autores escribieron. La semana pasada hablamos un poquito de eso, pero hoy vamos a meternos un poquito más profundo porque las audiencias en las cuales las cartas son escritas pasan factor importantes. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Hay problemas y circunstancias culturales que Pablo y Santiago tienen que atravesar y quiero analizarlos ahora. Primero vamos a empezar con Pablo. Pablo era un apóstol. La pregunta del millón, ¿qué es un apóstol? Un apóstol es una persona que ha tenido una experiencia sobrenatural con Jesús de Nazaret, que ha sido capacitada para abrir obras, para abrir iglesias. Es más, eso es lo que hacía Pablo. Pablo iba a toda Asia y a diferentes partes, a Roma, a Jerusalén, a Asia, a Grecia, a diferentes lugares y formaba iglesias. ¿Qué implica eso? Que Pablo como apóstol no se dedicaba y no se quedaba en un tiempo a largo plazo. Nosotros sabemos que en la iglesia de Tesalónica o los tesalonicenses, la carta que Pablo escribe a los tesalonicenses, sabemos, bueno, los teólogos dicen que Pablo estuvo con ellos aproximadamente 2 semanas. 2 semanas. Muy poco tiempo para abrir una iglesia, sin embargo, Pablo lo hace. Ahora, es una gran diferencia con lo de Santiago, pero vamos a hablar Santiago acá en un segundo, en un momento. Entonces vemos, Pablo es un apóstol que está abriendo iglesias, está predicando, está levantando líderes al pastorado. Por ejemplo, Timoteo está discipulando a los líderes de las diferentes iglesias durante el primer siglo. Ahora, ¿quién es la audiencia de Pablo? Mayoritariamente Pablo le está predicando a una audiencia que son gentiles, mayoritariamente, porque también Pablo le predica a algún grupo judío en Romanos o en Roma, pero mayoritariamente la audiencia de Pablo son gentiles. La segunda pregunta del millón, ¿y quién son los gentiles? Bueno, los gentiles son los que no son judíos ni de nacimiento, ni de linaje, ni de circuncisión. Los gentiles son la cultura opuesta a los judíos, el que sea, amén, el que sea. En ese entonces la mayoría de los gentiles que Pablo se encontraba eran griegos y eran romanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están siguiendo el día de hoy? Es más, en varias de sus cartas, Pablo abre o comienza las cartas mandando saludos a un montón de gente con nombre griega. Ahora, Pablo predica una doctrina revolucionaria. Pablo predica del nuevo pacto. Ahora, esto es controversial para los gentiles. ¿Por qué? Porque Roma en ese momento, digamos, había expandido, el imperio romano había abarcado a la mayoría del mundo que se conocía en ese momento, y la práctica religiosa de los romanos era de adorar a diferentes dioses. Ahora, ¿qué pasa? Pablo viene y le dice: todos los dioses que ustedes tienen no existen, no son de verdad, el único Dios es Jesús de Nazaret, el que murió en la cruz y el que resucitó entre los muertos. Ahí pueden entender cómo Pablo va a crear algún tipo de controversia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la segunda razón por la cual Pablo se convierte muy controversial, no solamente con los gentiles, sino con los judíos, porque hasta ese momento, por más de 2000 años, los judíos tenían la ley, tenían la circuncisión y tenían el linaje a Abraham, y eso para ellos indicaba que eran salvos. Ahora viene Pablo y dicen: bueno, chicos, gracias por haber seguido la ley, gracias por haber hecho todo, pero ahora todo eso no vale, no sirve. Si quieres ser salvo,
Tienes que poner tu fe en Jesucristo de Nazaret y tu fe en Cristo te da la salvación. Pero hay aún más. Ustedes ahora son equivalentes a los gentiles, porque todo sea gentil o judío ahora, solamente podemos ser salvos por nuestra fe en Jesucristo de Nazaret. Pregunta, ¿puede causar algún tipo de controversia eso? ¿Por qué creen que todos los apóstoles murieron de la manera que murieron? El mensaje del Evangelio, iglesia, siempre, toda la vida fue controversial. No podemos pretender que el día de hoy no lo sea. Hoy en día estamos viendo cómo el Islam está creciendo a maneras exuberantes en todo el planeta. Está creciendo el Islam en todas partes. Nosotros tenemos que orar por ellos, pero tenemos que entender que el Islam va a seguir creciéndose. Yo en particular creo que el Islam y el Crislam, una versión del Islam, va a ser la religión del anticristo en los últimos días. Yo creo que el Islam va a seguir creciéndose y nosotros como iglesia tenemos que predicar el Evangelio, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Ofenda al que ofenda. ¿Cuántos dicen amén? Si la iglesia del primer siglo lo estuvo haciendo, nosotros, iglesia, también lo vamos a tener que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Ya analizamos el contexto de Pablo, ahora quiero rápidamente analizar a Santiago. Santiago, ¿quién fue? Fue un pastor, un sobreveedor. La palabra es el arzobispo, pero eso suena muy católico, a mucha gente no le gusta. Pero la realidad es que fue el pastor de la iglesia en Jerusalén. Santiago predicaba a los creyentes, mayoritariamente los creyentes judíos, ya que estaban en Jerusalén. No había tantos gentiles dentro de esa congregación, pero sabemos que sí habían. El rol, la misión de Santiago era desarrollar y fortalecer a la iglesia de Jesucristo en Jerusalén. Así que él tenía que discipular, él tenía que hacer otro tipo de trabajo que Pablo no tuvo que hacer. Los dos eran importantes, uno pastor, uno apóstol. El trabajo, la responsabilidad y la misión de los dos es lo mismo de importante, porque no hay parcialidad, ¿no? Es lo mismo de importante, pero es diferente. Ahora, algo empieza a suceder en la iglesia del primer siglo o en algunos de los miembros de la iglesia del primer siglo. ¿Qué sucede? Pablo empieza a predicar y empieza a hablar de que la salvación es por medio de gracia, por medio de fe en Jesucristo de Nazaret. Uno es salvo solamente por fe en Cristo Jesús. ¿Qué empieza a suceder? Hay muchos muy vivos, cristianos vivos de ese entonces, que dicen, listo, si yo soy salvo por fe en Cristo Jesús, no tengo que seguir la ley porque Cristo ya cumplió la ley, no tengo que circuncidarnos, no tenemos que hacer nada externo, simplemente puedo decir que soy creyente, hacer la oración, bautizarme y estoy listo, estoy adentro del club del cielo. ¿Cómo sabemos eso? Porque en 1 Corintios capítulo 5, Pablo tiene que reprender a la iglesia de Corintios y a diferentes iglesias que están en inmoralidad sexual. Y es algo que empieza a suceder en todas partes, inclusive en la iglesia del primer siglo. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, estoy diciendo todo esto porque el capítulo 2 de Santiago está queriendo corregir varias cosas que empezaron a suceder dentro de la iglesia de Jerusalén. Cosas que también Pablo tuvo que luchar con ellas, pero hay un contexto y estamos entendiendo el contexto de todo lo que está sucediendo. ¿Amén? Bien. Ahora vamos a meternos al primer tema. Ya establecimos una fundación, establecimos cimientos, entendemos que está Pablo predicando el apostolado, está Santiago con la iglesia, los dos están predicando, están ministrando, les están ministrando a diferentes audiencias, están ministrando la misma esencia, pero de forma diferente. ¿Bien? Entonces vamos a analizar el primer tema que nos muestra Santiago. Que nos muestra Santiago en capítulo 2. El primer tema es: no hay parcialidad en Cristo Jesús. Ya aclaramos eso, entendemos. Parcialidad es diferencia, preferencia, jerarquía, etc. No hay diferencia, no hay favoritos.
Santiago lo está predicando en el capítulo 2, pero también Pablo hace mucha mención de parcialidad. Ahora, los dos, rápidamente, lo voy a decir muy rápido, los dos hablan de parcialidad con contextos diferentes. Pablo, cuando él habla de parcialidad y que en Cristo no hay parcialidad, está refiriéndose a la diferencia entre los gentiles y los judíos. Para Dios, ahora que estamos en el nuevo pacto, no importa si tú eres un esclavo o un amo, no importa si eres un judío o un gentil, no importa tu estatus social, no importa nada. Si tú crees en Jesús de Nazaret, tú eres salvo. No hay parcialidad. Ahora, eso era cataclísmico en ese momento, porque cada cultura, los judíos querían sentirse, o los judíos tenían un sentido de superioridad moral, porque tenían a la ley, tenían a Abraham, tenían un montón de cosas, y ahora viene Pablo y le dice, no hay parcialidad. Digamos, si hay una iglesia con gentiles y judíos, antes se sentaban separados, ahora se tienen que mezclar porque somos todo igual. Había un tema racial. Eso hoy no existe, ¿no? No, Estados Unidos no existe jamás. Parece ser. Pero no hay diferencia entre judío, gentil, lo que sea, romano, griego, judío. Ahora, Santiago también habla de parcialidad, pero lo hace desde un punto de vista socioeconómico. Lo hace de un punto de vista socioeconómico porque en Jerusalén habían los fariseos y los saduceos y los líderes religiosos que pasaban factor y eran muy influenciantes en el primer siglo. ¿Qué sucedía? En la sinagoga los religiosos, la gente con plata, con estatus social, la gente de élite tenía dinero y podían comprar los mejores sacrificios. Podían dar más al templo, podían traer más animales, los mejores animales. La gente pobre solamente podía sacrificar palomas. La gente con plata, los líderes religiosos, los que se vestían en Armani, los que se vestían todo espectacular, ellos podían sacrificar a un montón de animales. Entonces, la manera de pensar de muchas de las sinagogas es, bueno, ahí está el fariseo fulanito, ahí está el saduceo fulanito, ellos son los que mantienen la obra, así que vamos a estar re amigos. Ellos son los que compran los mejores sacrificios, vamos a sentarlos en un lugar especial, ya que ellos son la gente con dinero. ¿Cuántos dicen amén? Eso no pasa en Estados Unidos hoy, ¿no? No, tampoco, nunca. Entonces Santiago hace la distinción y le dicen, no me importa que tú tengas plata, no me importa tu estatus social, no importa nada de lo que tú hayas sido antes de Jesús. Ahora que estamos en Cristo Jesús, cada uno de nosotros somos igual. No me importa que vengas mal vestido, mal vestida, con pantalones rotos o sucio o lo que sea, te vas a sentar en la primer banca, en la banca de honor, tengas plata o no tengas plata. ¿Cuántos dicen amén? Increíble como uno lee una carta escrita hace 2000 años y es relevante el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno, iglesia. Pónganse un poquito más contentos que Dios está haciendo cosas lindas. Bien, entonces estamos hablando de la parcialidad y la diferencia que hay o cómo están expresándose con términos de parcialidad Pablo y cómo lo está haciendo Santiago. Ahora, quiero dejarte saber algo, iglesia. Todo en la iglesia del primer siglo hasta el día de hoy. Cada vez que nosotros tomemos una decisión por Cristo Jesús, cada vez que Dios haga algo en nuestra vida, va a requerir un cambio en tu vida. Va a haber una guerra emocional, cultural, racional en tu mente que va a estar queriendo contrarrestar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero quiero dejarte saber, iglesia, que el día que tú le dices que sí a Jesús de Nazaret, el día que tú aceptas a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador, tú pierdes todo derecho a tu vida. Tú le perteneces a Él 100%. Y Él va a cambiar tu cultura, va a cambiar tu manera de pensar. Lo que no podías aceptar racionalmente, Dios va a abrir tu corazón, va a abrir tu mente para que lo puedas recibir. ¿Cuántos dicen amén? Porque las cosas que Santiago y Pablo estaban predicando eran difíciles. Hoy en día
Hoy en día se supone, hoy en día vamos a predicar el evangelio y hay gente que está adicta al alcohol, a las drogas, a lo que usted quiera. Usted le predica y ellos me dicen, ¿vos creés que lo que vos me estás diciendo a mí me va a hacer libre de mi adicción? Sí. ¿Cuántos dicen amén? Es difícil aceptarlo hasta que la palabra de Dios es presentada, y la palabra de Dios en el libro de Hebreos nos enseña que la Biblia, la palabra de Dios, es una espada más cortante que espada de dos filos. El poder del evangelio y el poder de la palabra de Dios es sí y amén. El poder del evangelio puede cambiar, puede restaurar y puede cambiar la cultura, el razonamiento, el intelecto, lo que sea de cualquiera. Estaba analizando cómo Pablo tuvo tanto éxito hablando con gente tan atea. Cómo Santiago mantuvo una iglesia en Jerusalén, predicando lo que estaban predicando, simple, que el evangelio es poder de Dios para salvación. El problema es que en la iglesia el día de hoy hemos perdido el respeto, hemos perdido ese pensamiento de que la palabra de Dios tiene autoridad para cambiar vidas. Nos acostumbramos a la presencia de Dios y a la palabra de Dios y la menospreciamos. Iglesia, pero la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que espada de dos filos. La palabra de Dios tiene la misma autoridad en los labios de Jehová como en sus labios, porque esta palabra viene directamente de Jehová de los ejércitos. Esta palabra cambia, transforma, redime. Yo era un adicto, me quise suicidar, adicto a las drogas, adicto a todo, y empecé a leer la palabra después de una experiencia con Jesús de Nazaret y estoy acá vivo el día de hoy. Nadie me lo contó a mí, nadie me lo contó a mí. Yo no estoy acá por testimonio de nadie. Ningún testimonio de nadie me impactó, me cambió a mí. La palabra de Dios y una experiencia con Yeshua me cambió todo. El aceptar a Cristo requiere un cambio total de tu identidad y todo lo que tú conoces. ¿Bien? Ahora, Santiago capítulo 2, del 1 al 13, el mensaje que Santiago está queriendo transmitir o queriendo dar en los primeros 13 versículos, que estábamos hablando de parcialidad, ¿bien? Que no hay parcialidad en Cristo Jesús, es un mensaje que se origina en Hechos capítulo 2. Si tiene su Biblia, abra Hechos capítulo 2. Rápidamente vamos a leer Hechos 2, 43 al 47. El contexto de Santiago 2, 1 al 13 está basado en la enseñanza de Hechos 43, 47. Ahora, cuando digo enseñanza, estoy diciendo los eventos vividos, no la escritura. ¿Me siguen? Porque es muy factible que Santiago fue escrito antes del libro de los Hechos. Pero todos estuvieron juntos, todos fueron parte de lo vivido juntos, y estas lecciones de lo vivido juntos es lo que produce parte de capítulo 2 de Santiago. ¿Me entienden? ¿Me entendieron? No los confundí, ¿no? Bien, Hechos 2, 43 al 47 dice: sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban ¿qué? Y tenían todas las cosas ¿en qué? En común. Vendían todas ¿qué? Bien, pausa. Lo digo esto con amor y con respeto, iglesia. La expectativa en el Nuevo Testamento no es solamente el 10%. La expectativa es que si tu hermano está en necesidad, vas a vender lo que tengas, vas a hacer lo que tengas que hacer para bendecir a tu hermano. Amén. Hay mucha gente que dice el diezmo, no el 10%, no sé. Lo que te quiero decir acá, en el Nuevo Testamento, la expectativa del Nuevo Testamento es que si tu hermano está necesitado, vamos a tener que hacer lo que tengamos que hacer para ayudar al hermano. Eso puede ser mucho más del 10%. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de ¿quién? Día tras día continuaban ¿qué? Continuaban unánimes, perdón, mi traducción es diferente. Continuaban unánimes en el templo. ¿Y qué hacían? Partiendo pan. ¿Qué implica el partir pan? Sí, es más metafórica, pero algo más literal. ¿Qué implica el compartir pan?
Claro, pero usted no compartiría pan con alguien que no le cae bien. ¿No es cierto? Si vamos a compartir pan es que nos llevamos bien, es que me caen bien, es que los quiero, es que los queremos, es que hay onda, hay buena amistad. ¿Cuántos dicen amén? Esa mentalidad que lo mastico pero no lo trago, pastor, eso es de Satanás, iglesia, no existe. Y partiendo el pan en los hogares, ¿qué hacían? Comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué hacían? Alababan a Dios. Y hallando favor con todo el pueblo. Era la relación tan buena entre los cristianos. Imagínese usted si la iglesia se amara. Se amaban tanto y la relación entre ellos era tan buena que tenían favor con el pueblo. ¿Qué es la implicación del pueblo? El pueblo era gente que no era cristianos. Era tan buena la relación que tenían los hermanos juntos en armonía, alabando a Dios, que la gente que no eran convertida, que eran inconversos, miraban lo que ellos tenían y decían, wow, qué lindo. ¿Qué ejemplo seríamos como iglesia, no? Si nos amáramos, si nos ayudáramos, si estuviéramos al pendiente del hermano y de la hermana a tu lado. Y el Señor, ¿qué hacía? ¿Qué hacía el Señor? Añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. El avivamiento es muy fácil. Si estamos juntos, si nos caemos bien y nos amamos y nos tratamos con amor y con respeto, el mundo va a desearlo y la iglesia va a estar llena y la gente va a recibir de Dios. No hay una ciencia al avivamiento, iglesia. Acá es muy fácil. ¿Cuántos dicen amén? El mensaje, dicho simplemente, es que hay una cobertura sobrenatural y una bendición de Dios cuando la iglesia está unida y no se preocupa por la jerarquía, el estatus, la popularidad. Cuando la iglesia entiende que no hay parcialidad. Nadie es más que nadie, nadie es menos que nadie. Todos somos importantes. ¿Cuántos pecadores acá hay que les gusta el fútbol? Levante sus manos, manga de pecadores. Me fascina el fútbol, pero sin un defensa central, ¿qué hay? Sin un arquero, ¿qué hay? Sin un delantero, no hay nada. Es decir, que en el cuerpo de Cristo somos todos importantes, iglesia. Todos. Esteban, en mi opinión, va a ser la persona más honrada en el cielo después que Yeshua, porque fue el primer mártir. El primer mártir era un mesero. Sin embargo, era un mesero con poder y autoridad del Espíritu Santo, que hacía cosas increíbles. ¿Cuántos se gozan? Tu estatus, tus likes, tu Instagram, tus seguidores en las redes sociales, no importa nada, iglesia. Lo único que importa es que nos cuidemos, que nos amemos, que nos tratemos bien. Que cuando entra una persona de la calle mal vestida, que no conoce de Dios, borracha, intoxicada, sea lo que sea, que podamos amar a esa persona, que esa persona pueda sentirse amada en la iglesia de Dios. Se me está yendo el tiempo, pero rápido tengo que decirlo. Yo fui un consejero de sustancias adictivas y cuando yo ministraba, lo hacía con la palabra de Dios. Una de las cosas que siempre esta gente que estaban en adicción, en metanfetamina, en heroína, en lo que sea, siempre lo que me decían cuando abría la palabra de Dios, me decían, no me hables de eso porque yo me voy al infierno. Ok, bueno, ¿cómo sabes que te vas al infierno? Porque toda la vida mi familia, que son pastores, siempre me dijeron que me voy al infierno por mis adicciones. El problema de la iglesia de Jesucristo hoy en día es que el mundo escucha del juicio de Dios antes que del amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo no estoy acá por la predicación de nadie ni por el testimonio de nadie, porque a mí siempre me dijeron que por ser hijo de pastor me iba al infierno, que era lo peor de lo peor, que los hijos de pastores son los peores. La gente de la iglesia me lo dijo. Entonces yo dije, ¿para qué voy a la iglesia? Y me aparté de Dios. Mejor me voy con mis amigos porque en el mundo me trataron mucho, mucho mejor que en la iglesia. Es una tragedia, iglesia, porque hay tanta gente que estamos desperdiciando nosotros, que con una mano escribimos y con el codo lo borramos.
gente que viene acá mal y deshecha y no perduran acá porque nosotros no los amamos y no les mostramos amor y cariño cuando lo que necesitan más en este momento es amor y cariño, y el Espíritu Santo hace la obra después. Hay gente que necesita amor, iglesia. El amor del mundo no es como el amor de Dios. El amor del mundo, hoy están todos entrenados bien. El amor del mundo dice: yo te amo siempre y cuando tú me des algo. Yo te amo siempre y cuando me complazcas. Yo te amo siempre y cuando hagas lo que yo quiera. El momento que yo estoy descontento con vos, saco mi amor y no te debo más nada y nos separamos. Pero el amor de Yeshua no es ese, iglesia. El amor de Jesús no guarda rencor. No toma cuenta de errores hechos. ¿Cuántos dicen amén? Él nos ama. Es un amor, ¿cómo dijiste? ¿Sin interés? Hace diferencias. No hace diferencias. Dios nos ama y nosotros tenemos que amarnos, especialmente a la gente nueva, iglesia. A veces la gente nueva viene y están con un montón de problemas y nosotros queremos cambiarlos y queremos tomar el rol del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace la obra. Pablo nos enseña que algunos siembran, otros riegan, pero Dios trae el crecimiento. Va a haber situaciones donde hay gente totalmente mundana, drogada, fumando, lo que sea, sentada en ese asiento, y gloria a Dios, porque ahí tienen que estar. Y en algún momento el Espíritu Santo va a hacer la obra. Yo voy a amar a esa persona hasta que el Espíritu Santo obre. Porque la realidad es que en el mundo la gente no ama y esta gente no está experimentando amor real de Jesús de Nazaret. Y nosotros sí lo tenemos que hacer, y que Dios se encargue, pero nosotros vamos a hacer lo nuestro. No va a haber parcialidad y nos vamos a amar y respetar y acobijar y protegernos. ¿Cuántos dicen amén? Hay que demostrar gracia y el amor de Dios antes del juicio de Dios. Tema número 2. Nuestra fe es evidenciada con obras. ¿Cuál es la otra palabra de obras? Frutos. Vamos a usar obras y frutos de forma intercambiables. Este pasaje de las Escrituras que estamos leyendo ahora, lo que sería Santiago capítulo 2, es controversial. Tiene muchas partes controversiales. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es controversial? Muchas personas leen Santiago capítulo 2 y piensan o entienden que hay una diferencia de opinión y de doctrina entre Pablo y Santiago. Muchos argumentan que Pablo enseña que la salvación es solo por la fe, y dicen que Santiago enseña que la salvación es estrictamente por obras. Y no es así si leemos el contexto. Pablo y Santiago no hacen diferencias, se complementan, y vamos a entender el por qué. Acuérdense que hay dos audiencias diferentes y contextos diferentes. Pero el versículo que mucha gente se agarra para decir, miren la diferencia entre Pablo y Santiago, se encuentra en Santiago capítulo 2, versículos 14 al 17, y dice lo siguiente: ¿de qué sirve, hermanos míos, gracias Jorge, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. ¿Cuántos dicen amén? Santiago nunca argumenta ni afirma que la salvación se obtiene únicamente por obras. Santiago deja en claro, dentro del contexto, que Cristo es el punto central de la salvación. El punto que Santiago intenta ilustrar es lo siguiente. Estoy parafraseando y estoy usando las palabras de Santiago. Santiago está diciendo, si yo afirmo ser salvo por fe en Cristo, mis frutos o mis obras deben ser la evidencia clara de mi salvación. ¿Cuántos dicen amén?
Me van a disculpar, chicos, tengo todavía un montón de congestión acá, así que estoy dando como pueda. Bien, estábamos hablando que nuestra fe tiene que ser evidenciada por frutos. Ahora, toda verdad, si es un tema legal o una verdad, lo que sea, toda verdad requiere y exige evidencia. La evidencia práctica de mi fe, de mi declaración de mi fe, son los frutos y las obras que yo hago y demuestro con mi vida. Esto no se contradice, lo que escribe Santiago no está contradiciendo las enseñanzas ni de Pablo ni de Jesús, porque Cristo Jesús afirmó que nosotros seríamos reconocidos, ¿por qué? Por nuestros frutos. Ahora quiero rápidamente hacer hincapié porque hay una enseñanza, una doctrina el día de hoy que se llama la doctrina de la hipergracia. La hipergracia dice, yo soy salvo por gracia, por fe en Jesucristo, nada más. Yo voy a la iglesia un domingo al mes, hago mi oracioncita, me bautizo y puedo seguir viviendo en mi vida como sea. Hay mucha gente que están viviendo de esta manera, iglesia. Es una mentalidad de una vez salvo, siempre salvo, que no es así, no es correcto. Hay gente que piensa y dice, yo estoy cubierto por la gracia y no tengo que demostrar frutos. Pero la realidad es que Cristo demanda de tu vida, de mi vida, de nuestra vida, que demos fruto. Dile a la persona que tienes a tu lado, Cristo demanda fruto de ti. Si bien la gracia cubre el pecado en nuestras vidas, porque la gracia de Dios nos cubre, es verdad, debe haber evidencia clara en tu vida y en mi vida que hubo un cambio en mi vida. Si un ateo te pone en la corte y te sienta en un asiento de juicio, ¿llegaría a la conclusión y pasarían un veredicto que tú eres cristiano? ¿Entendieron la pregunta? Si alguien te acusa de cristianos, ¿hay suficiente evidencia para comprobar que si eres uno? Todos digan sí, en el nombre de Jesús, sí, en el nombre de Jesús. Acá son todos cristianos y hay evidencia, hay frutos, los he visto. Todos ustedes tienen frutos en el nombre de Jesús y si no lo tienen, lo van a tener. Cuando Dios hace la obra no podemos ser los mismos, no podemos actuar de la misma manera que actuábamos antes. Cuando decidimos seguir a Cristo, nuestras actitudes, nuestro comportamiento, todo debe cambiar y empezar un proceso de madurez. La gracia nos transforma y ya no podemos ser la misma persona. ¿Cuántos dicen amén? Queremos ahora, cuando Cristo hace la obra y experimentamos la gracia de Dios, ahora queremos vivir y complacer a Dios, no porque es un requerimiento, no por temor a no ir al infierno. Empezamos a vivir de esta manera porque nos enamoramos de Él y lo que deseamos es complacerle a Él. ¿Cuántos dicen amén con eso? Tenemos que tener mucho cuidado, iglesia. Tenemos que ser gente que actúa lo que creemos, que actúa lo que vivimos. Porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de ser cristianos de labios solamente. Mateo 15, 8 al 9 dice, este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto. Eso es muy difícil de digerir, iglesia. En vano me rinden culto. Es decir, si no me buscas, no pretendas buscarme en frente de todos. No tenemos relación. Es difícil. Dios prefiere más adoración y búsqueda en el lugar secreto que un domingo a la semana. Y no estoy diciendo que los domingos no sean importantes, son importantes, muy importantes. Pero hay gente que solamente rinden culto los domingos y durante la semana no están cerca de Él. Tenemos que cambiar esa mentalidad, iglesia. Enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Mateo 7, 16 al 23 dice,
Y esto es Jesús hablando, bien, Jesús, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. La salvación es por fe en Cristo Jesús, pero nuestras obras, los frutos que producimos o que no producimos, es la evidencia de si nuestra fe ha tomado o se ha arriesgado en nuestros corazones o no, de si somos salvos sinceramente o no, de si amamos a Jesús como decimos que lo amamos o no. Aunque no somos salvos por obras, la evidencia de nuestra salvación es evidente a través del fruto en nuestras vidas. Rápidamente y casi concluimos, ya vamos a concluir. Nunca vamos a ser perfectos, es imposible. Nosotros no somos perfectos ni cerca, no estamos ni cerca de la perfección. Vamos a cometer errores. Pero cuando nosotros nos acercamos al Señor y le pedimos que entre a nuestras vidas, nosotros dejamos de pecar con tanta tranquilidad y no tenemos paz al pecar. Cuando el Espíritu Santo entra en nosotros y comienza ese cambio, la conciencia, que es el Espíritu Santo, y la convicción del Espíritu Santo empieza a manifestarse en mi vida. Y ahora no estoy buscando lo que buscaba antes, no estoy viendo lo que veía antes, no me estoy reuniendo con los que me reunía antes. Hay algo que comienza a suceder en mi vida. Y poco a poco pasamos de tener una relación extraña o lejana con Dios a tener una relación con Él íntima, donde queremos honrarlo y queremos seguir sus mandamientos, no por temor al infierno, sino porque amamos a Dios y queremos complacerle. Bien, tema número 3, la obediencia trae consigo justificación. La obediencia trae consigo la justificación. Yo tuve un debate una vez con una persona atea, o se llamaba atea, estuvimos hablando, intercambiando ideas, y una de las cosas que esta mujer me dijo es: yo no puedo aceptar que si Dios es un Dios justo y bueno, que un pecador o un violador pueda hacer una oración y pueda ir al cielo. Le dije: no sos Dios, no sos Dios. La realidad es lo que ella dice tiene razón a cierto punto, pero es una frase incompleta. ¿Y por qué es una frase incompleta? Juan 14:23 dice: Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él. Vendremos es Jesús y el Padre. Vendremos a Él y haremos con Él morada. Lo que Cristo está buscando y la evidencia de mi salvación no es una oración que yo haga un domingo. La oración y mi confesión de fe es el inicio de mi caminar, pero como consecuencia y evidencia de mi salvación con Dios, yo debo dar frutos. Yo debo vivir de otra manera. No es fácil despertarte cada mañana e intentar vivir una vida que complazca a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es difícil. Pablo lo dicta, Pablo lo dice: nuestra vida, nuestro caminar a diario en la fe es una vida de disciplina. No es fácil disciplinarse, iglesia. Pero cuando amamos a Cristo Jesús y hemos experimentado la presencia de Yeshua, no hay nada más que uno quiera hacer más que complacer a Dios y dar lo mejor que tenemos para estar cerca de Él, para crecer mi relación con Él. Porque yo estuve bien perdido, yo estuve adicto a todo. No hay alcohol, no hay ninguna droga que satisfaga lo que el humano necesita. No hay ninguna experiencia física, no hay nada. El mundo está vacío y no te da nada. Pero cuando uno experimenta la presencia de Dios, todo cambia, iglesia. Todo cambia. Cuando aceptamos a Cristo en nuestros corazones,
hacemos un esfuerzo consciente para guardar sus mandamientos. Santiago 2, 21 al 25. Estamos hablando cómo la obediencia trae justificación. Santiago 2, 21 al 25, lo vamos a ver y con esto terminamos. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar? Y ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, no fue la ramera es otra palabra de decir prostituta, no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Eran los espías que mandó Moisés. Abraham era considerado el padre de la fe. Pero Dios le pidió a Abraham que demostrara su fe al sacrificar a Isaac. La fe de Abraham fue puesta a prueba y la fe no solo de Abraham, sino que nuestra fe siempre va a requerir acción. Tu fe requiere acción por medio de tu obediencia para ser perfeccionada. Abraham demuestra su fe en Dios obedeciendo el mandato divino de sacrificar a Isaac. ¿Cuántos dicen amén? Fue la obediencia de Abraham en respuesta a su fe lo que le trajo justificación y bendición a Abraham. Ahora, si Abraham hubiera creído en Dios, pero hubiera desobedecido y no hubiera cumplido lo que Dios le mandó, no habría justificación y las bendiciones que Dios tenía para Abraham no se hubieran cumplido. Porque con la fe se cree, pero la fe requiere acción. La fe requiere obediencia. Sin obediencia nuestra fe no es más que palabras vacías. Iglesia, ponte de pie.